Segundo. Recording is on. Ahí está. Sí, nos quieren. Adelante. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a Pablo Bomaro, que es secretario académico de, no sé si es exactamente el título así, pero sí, como secretario académico Director, de Claxo. Sí, de investigación, director de Director de investigación. investigaciones. Sí, Director de investigaciones de Claxo, historiador, profesor de la UBA, de CONICET, bueno, una cantidad de cosas que hacen a su currículum. Pero claro que lo más importante, porque yo soy familiera, es que es mi sobrino nieto. Eso es parte del currículum. Es lo más importante del currículum. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, lo hemos invitado porque Pablo, antes de trabajar en Claxo y de brindar su colaboración a Claxo, Pablo estaba trabajando más con la FISIP. Y allí, hace varios años, creo que fue en el 2010 exactamente, cuando se presentó un grupo de trabajo sobre el tema de juventud. Y desde allí que viene, yo me acuerdo porque fue también con el grupo de trabajo de Bicentenario, y desde allí que viene trabajando con el tema de juventud bastante. El grupo, no solamente en el grupo de trabajo de Claxo, sino que se ha extendido por de pronto en toda Latinoamérica y Caribe sobre esta temática. Y o sea que tiene una experiencia importante en un tema que, la verdad, y esto va más hacia Pablo, es un tema que nos está preocupando. Nosotros estamos creciendo, nos estamos desarrollando, pero no tenemos inserción en la juventud. Y no es que creamos que hay una fórmula por la cual 10 consejos para poder relacionarse con la juventud, no, pero que nos hace mucha falta conocer la problemática de la juventud, desde la propia juventud. A mí me entusiasmó y lo planteé cuando planteé esta charla, haberte escuchado en Canal Público cuando dijiste que tenemos una concepción adultocéntrica sobre los jóvenes. Y esto me parece muy importante y bueno, suscitó el interés para esta charla. Así que no quito más tiempo y le paso la palabra a Pablo. Habla media hora, está bien. Después intercambiamos. No va a ser la última vez que te vamos a convocar. Y así que, adelante. Bueno, buenísimo, Beatriz. Muchas gracias. No voy a decir tía porque ya queda como un poco demasiado en confianza, así que digo, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Obviamente también a Julio y a todos y todas las y los compañeros que están aquí. Bueno, de verdad, gracias por la invitación y por poder compartir este espacio. A ver, en efecto, cuando me convocaron para conversar con ustedes en este espacio, sí, justamente pensaba en esto de, bueno, cómo abordar las juventudes y las relaciones entre juventudes y política, ¿no? O sea, juventudes en plural, también en parte políticas en plural, ¿no? Creo que eso está bueno también poder pensarlo así. Y entonces armé como para ir lo más rápido posible en un punto y también para dejar elementos planteados que podemos conversar y que podemos, por supuesto, debatir. Planteé cuatro puntos, digamos. El primero tiene que ver con desde dónde abordamos o desde dónde concebimos a las juventudes. Y ahí creo que es importante, digamos, partir de algunas bases, de algunos puntos importantes. Por un lado, digamos, creo que está bueno poder complejizar la noción de juventudes un poco desanclándola de solo una cuestión etaria, es decir, de solo una cuestión vinculada con la edad, con la biología o con la fecha de nacimiento
de una persona. Al igual que se avanzó mucho con los géneros y hoy en día se sabe que ser mujer o ser varón no es solo una cuestión biológica, sin duda que hay una biología, pero no es solo una cuestión genética, biológica o de la genitalidad, digamos, hay todo un avance sobre la construcción de los géneros. Creo que también es importante ir hacia la cuestión de la construcción de las edades sociales y separar edad biológica de edad social. En ese sentido, creo que avanzar hacia una concepción más integral de las juventudes, que tenga en cuenta la dimensión relacional, que tenga en cuenta la dimensión sociohistórica, la dimensión cultural. Muchos hablamos de que la juventud siempre es una noción situada, algunos retomando, por ejemplo, a Mikhail Bakhtin, un autor que seguramente muchos y muchas deban conocer por diferentes lecturas, más académicas o más políticas. Él hablaba de los conceptos cronótopos, o sea que tienen un cronos y un topos, o sea, un tiempo y un lugar como inherentes, como incluidos adentro del concepto. Él obviamente hablaba del lenguaje como un concepto cronótopo, en fin, pero creo que la juventud puede ser estas nociones cronótopo, es decir, estas nociones que necesitan reponer su temporalidad y su espacialidad para ser analizadas y para ser comprendidas. Es decir, esta es la dimensión sociohistórica y también espacializada de las, digamos, juventudes. Y entonces muchos autores hablan de cómo se produce juventud, los diferentes dispositivos y mecanismos socioestatales, desde los discursos sociales, obviamente que esto incluye los discursos políticos, los medios hegemónicos, el discurso académico, el llamado sentido común, las disputas de poder y las disputas políticas, y también la política pública y la acción estatal, digamos, que también obviamente tiene que ver con una disputa de poder fuerte sobre las juventudes, ¿no? Digamos, cómo se van produciendo estas juventudes a partir de diferentes dispositivos. Con esto lo que quiero mostrar o lo que quiero señalar es que hablar de juventudes hoy, digamos, no es algo tan evidente o tan natural. Sí es obvio quiénes son los jóvenes hoy en Argentina. Quizás no es tan obvio y hay que ir hacia estas operaciones, digamos, de construcción y de desentrañar cómo se fueron construyendo estos grupos sociales, porque también las juventudes fueron cambiando con el tiempo. Es decir, fueron cambiando en su definición etaria. Sí, hoy en día hablamos de juventudes más extendidas, inclusive en algunos países, por ejemplo, políticas públicas de juventud se consideran desde los 15 o 16 años hasta los 35 años. Por ejemplo, en México, en España, en Costa Rica, hay planes de primer empleo o de primera vivienda o de subsidio joven hasta 35 años. En Argentina en general es hasta 25 o 29, según las políticas públicas y según las concepciones, pero con esto muestro que la cuestión etaria no alcanza para definir. Uno podría decir que es una condición necesaria, pero no suficiente. Sería como una suerte de base material, con alguna alegoría marxista, ¿no? Como una base material, pero que no alcanza para definir. O sea, yo tengo que, sobre esa base, digamos, material, agregarle toda una serie de dimensiones políticas, culturales, sociales, sí, que obviamente se van estructurando sobre esa suerte de base material o de condición objetiva etaria, ¿no? Entonces, creo que esto también sirve para comprender las variaciones inclusive etarias de las juventudes y hablar hoy de juventud temprana, juventud tardía, adolescencia temprana, adolescencia, digamos, tardía, el adulto joven, el joven adulto. Digo, creo que todas esos grises, digamos, esas porosidades, podríamos decir, en la delimitación de las fronteras de los grupos de edad tienen que ver con estas, digamos, dimensiones sociohistóricas y de producción social o socioestatal de las juventudes. Así entonces surge una noción que me parece interesante también para pensar el vínculo juventudes y políticas, que es la noción de generación, ¿no? Cómo poder pensar la constitución de generaciones y de generaciones políticas entonces, ¿no? Generación como una noción que permite desanclar un poco el concepto de juventudes de una cuestión solamente etaria y que también permite pensar en el protagonismo de las generaciones en la historia, o sea, en el protagonismo juvenil. Por supuesto que cuando uno habla de generaciones no habla solo de las nuevas generaciones
o las generaciones emergentes o las generaciones juveniles. Por supuesto que la noción generacional puede ser mucho más amplia, pero creo que la productividad política de esta noción generacional tiene que ver con las emergencias de nuevas generaciones, es decir, con el advenimiento de generaciones que se van socializando en diferentes condiciones, que van teniendo experiencias políticas, que van también moldeando o modulando sus adhesiones, sus simpatías, sus pensamientos, sus lenguajes, sus acciones, sus prácticas, ¿no? Entonces uno podría pensar también en las generaciones situadas sociohistóricamente y temporoespacialmente. Por supuesto que hay una temporalidad que es más evidente, pero también una espacialidad, es decir, creo que hay una territorialización de las generaciones que también sirve para comprender realidades un poco más específicas, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en las juventudes de los barrios populares o de los sectores populares, o en juventudes rurales, o en juventudes de, digamos, de ciertas actividades económicas o ciertos empleos, o de la economía popular, o del trabajo precarizado, o las mujeres jóvenes en su experiencia de cuidados, por ejemplo. Es decir, uno ahí podría como desagregar diferentes experiencias generacionales que van moldeando, sin duda, y retroalimentando también, por supuesto, o sea, configurando y reconfigurando modos de participación política, de compromiso público y de activismo también. Entonces una primera cuestión tiene que ver con esto del abordaje más integral o más complejo de la juventud, es que no se subsume solo a un problema etario, no solo a definir etariamente a una persona. Por supuesto que siempre estamos hablando de juventudes en colectivo o de jóvenes como grupo social, ¿no? O sea, no nos interesa tanto el joven aislado como individuo, si eso es posible, ¿no? Porque por supuesto que uno siempre es en sociedad, o es con otros, con otras, con otras, pero bueno, estamos hablando de, digamos, jóvenes siendo con otros, ¿no? Que esto no siempre siendo políticamente, puede ser también como una afinidad cultural, o deportiva, o musical, o lo que fuese, ¿no? O sexogenérica, o religiosa, o lo que fuese, pero siempre siendo digamos, con otros. Una segunda cuestión dentro del abordaje de las juventudes tiene que ver con esto que Beatriz comentaba al inicio, que creo que estamos viviendo ya desde hace unas décadas un proceso que algunos autores describen como la juvenilización del mundo o de la vida. Uno podría pensar que hoy el mundo tiene dos procesos, tiene muchos otros procesos, por supuesto, pero dos que son la feminización y la juvenilización. Es decir, hoy el mundo parece ser más femenino y más joven, entre comillas, que hace 40, 50 años atrás. ¿Esto quiere decir que hay más mujeres o más jóvenes? No, sociodemográficamente, a nivel genético en un punto, sigue habiendo la misma proporción de mujeres que de personas jóvenes, es decir, con alguna alteración muy marginal, sí, muy marginal, pero sigue habiendo la misma proporción biológica. Pero lo que sí quiere decir es que atributos y problemáticas, digamos, atribuidas o rasgos atribuidos a los jóvenes, hoy aparecen como en la centralidad de la escena social y aparecen como lo deseable, ¿no? Como lo bueno, como lo consagrado, como lo, como, como, como de cierta manera, como una positividad, ¿no? Esto pasa con muchas, digamos, cuestiones vinculadas también con entre comillas, los rasgos atribuidos a las mujeres, que puede ser, por ejemplo, el cuidado o cuestiones más afectivas, ¿no? Que hoy en día aparecen más en la luz pública. Bueno, discusiones vinculadas con salud o con diferentes problemáticas que en un punto parecieran ser femeninas o con pautas alimenticias o con cuestiones más, digamos, nutricionales, ¿sí? Que parecieran ser, entre comillas, femeninas, pero que son hoy una agenda pública, digamos, mucho más general. Por supuesto que con las cuestiones de género esto se ve mucho más claramente. En las juventudes también aparece esto, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, en la política, un segundo, perdón, que ya a esta hora del día uno viene conversando desde la mañana temprano y
Uno, por ejemplo, digamos, en la agenda política hay una asociación que por supuesto que no es lineal y que también uno tiene que reponer sociohistóricamente o históricamente y que por supuesto es fruto también de disputas políticas, pero hay una relación entre lo, lo joven, lo nuevo y lo bueno, ¿sí? O sea, en política pareciera que lo nuevo es lo deseable, que tiene que ver con un agotamiento de ciertas prácticas políticas y con una búsqueda de nuevas expresiones o de otros espacios políticos alternativos a los hegemónicos, a los dominantes, pero esa búsqueda se da por la novedad, esa novedad se positiviza y se une lo joven a esa novedad buena, ¿sí? O sea, lo nuevo es bueno y es joven, y por lo tanto, lo adulto se suele asociar a lo viejo y a lo negativo, a lo olvidable o a lo que no queremos. Esto, muchos de ustedes tienen más edad que yo, ¿sí? Es algo relativamente novedoso, porque si ustedes piensan en campañas políticas de los años 80, o inclusive antes, más bien se apelaba a la tradición y a la experiencia. Como yo tengo experiencia, puedo ser un dirigente justamente con trayectoria. Lo que se mostraba en las campañas era la trayectoria política de las personas, tanto por izquierda como por el sistema, o sea, tanto las opciones sistémicas como las opciones más disruptivas o revolucionarias. Buscaban mostrar trayectoria, ¿sí? Una experiencia política que entonces respaldaba la posibilidad de ser un dirigente o de ser un representante que lleve adelante esas ideas. ¿Sí? Yo pongo siempre como, digamos, ejemplo a veces a las opciones más dominantes, que pueden parecer acá en este espacio un poco más revulsivas, pero que no dejan de ser, digamos, a veces las más conocidas. Puede ser Alfonsín, o Luder, o de la Rúa inclusive en los años 70, mostraba, yo tuve una carrera, fui senador, fui diputado, o sea, muestro lo que hice y entonces me respaldo en mi trayectoria, en mi experiencia pasada, para mostrar lo que puedo hacer. Hoy en día, más bien, aparecería como que todos quieren ser los outsiders de la política y quieren ser los nuevos en la política, ¿no? El paroxismo fue Macri para nuestro país, que había sido diputado 8 años, intendente 8 años, presidente del mayor club de fútbol, con perdón los que no son de Boca, pero eso no es lo más importante que hay, aparte que saben que yo soy de Boca, y se mostraba como un recién llegado en la política, o sea, ocultaba eso. De hecho, mostraba a su hijita de 3 años, porque ningún nuevo en la política va a tener hijos de 20 o de 30 y pico. Macri saben que tiene 4 hijos, 3 grandes, y a la pobre Antonia, digo pobre porque la paseó por todos lados, que su hija chiquita mostraba, o sea, eso era, digamos, como una producción, por supuesto, mostraba una hijita bebé y globos, cantos, bailes, alegría, sonrisa, ¿no? Todo eso era justamente una juvenilización de su imagen política. Pero eso sucede con muchos dirigentes o con muchos referentes, ¿sí? Que, vuelvo a decir, se esfuerzan por aparecer como novedad. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No sé si quiere decir algo o si... No sé si fue por error o si realmente quiere intervenir por eso, pero bueno. No, creo que había algo en el chat, pero no, seguimos. Ah, ok, seguimos, perdón, seguimos. yo voy siguiendo. Sí, seguimos. Dale, ok, perfecto. Bueno, entonces, decía, esto entonces podemos justamente, digamos, verlo en esto, ¿no? En una juvenilización de la política también y en esta asociación de joven, bueno, nuevo. Y esto tiene que ver también con la juvenilización de consumos culturales, de pautas, es decir, con la juvenilización de... Hay una frase que dice, hoy en día los padres quieren parecerse más a los hijos que los hijos a los padres, por ejemplo. Es decir, hay una pauta de consumo que lo que te quiere mostrar es que consumiendo tal cosa vos vas a ser más joven, ¿sí? Por ejemplo, en las publicidades de, digamos, alcohol, ¿sí? De cerveza, vino, lo que fuera. Antes eran adultos. Ustedes se deben acordar de la caña ley, Carlos, bajame la caña. No sé si se acuerdan. Hoy sería una publicidad sexista, porque era, digamos, Carlos Monzón, ¿no? O sea, Carlos, bajame la caña, y Carlos Monzón, como un varón adulto,
le bajaba la caña Legui, creo que era Susana Jiménez, creo, no me acuerdo ahora quién era la, digamos, mujer. Pero era Carlos, bajame la caña, bueno, con todo lo que implicaba sexualmente, por eso digo que hoy en día sería una publicidad también catalogada como, digamos obviamente, digamos, bueno, digamos, o sea, machista o patriarcal. Pero lo que quiero decir es que eran publicidades de que los adultos o el vino en la mesa, el padre servía el vino en la mesa, ¿no? Era el varón adulto. Hoy en día, esas publicidades son en boliches, en discotecas, jóvenes tomando alcohol y divirtiéndose mientras lo toman. No es serio tomar vino de mesa, es un divertimento. Esto, más allá de las pautas de consumo capitalistas y del consumismo, a nivel de esta perspectiva generacional que yo estoy planteando, justamente muestra esto de la juvenilización de las pautas de consumo. Y bueno, luego hay estudios, que no voy a ser largo porque ya quiero, digamos, avanzar, ya me comí 15 minutos de la media hora, hay estudios que muestran, por ejemplo, una juvenilización y también una feminización de la fuerza de, digamos, trabajo, por ejemplo. Es decir, hoy hay más trabajadores jóvenes que hace 40 años. Tiene que ver también con una pauperización muchas veces, ¿no? Que cada vez son más jóvenes los que necesitan salir a trabajar, entre comillas, al mercado laboral o a vender su fuerza, ¿no? Bueno, a quienes la compran, ¿sí? Y mucho más jóvenes en el estudio, con la masificación de la universidad o de la educación superior, proceso también de las últimas 4 décadas, ¿sí? También, sobre todo, mujeres jóvenes, mucho más insertas en la universidad. Por lo tanto, muchos espacios sociales se han juvenilizado, que tiene que ver con mayor protagonismo juvenil. Bueno, ya Erich Hobsbawm, en los años 60, él tiene un libro en la era de la, digamos, revolución, que seguramente, bueno, a Hobsbawm calculo que todos lo, digamos, conocen, no sé si, digamos, habrán leído, pero bueno, digamos, un historiador, digamos, marxista británico, ¿no? Por supuesto. Bueno, Hobsbawm tiene un libro, tiene un capítulo, disculpen, que no me acuerdo si es el 9 o el 11, porque ahora visualmente no me acuerdo dónde estaba el palito. Yo tengo mucha memoria visual, pero era X y no me acuerdo si era 9 u 11, pero tiene un capítulo en su libro sobre, digamos, revoluciones, que habla de la era de las juventudes y muestra cómo los años 60 pueden ser interpretados como el inicio de la era de las juventudes, que obviamente tiene que ver también con todos los procesos de politización y de movilización social de los años 60, del Mayo francés al Cordobazo, hasta los movimientos de liberación nacional y social post-revolución cubana, post-revolución china, todas las luchas de los negros por sus derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos pacifistas contra Vietnam, nacen los primeros movimientos ecologistas. Los feminismos modernos son de los años 60, por supuesto que había habido antes, ¿no? Pero son de los años 60, también las diversidades sexuales, en fin. Hobsbawm dice los años 60 configuran el nacimiento de la era de las juventudes. Con esto no es como no un proselitismo por mi sujeto de estudio, sino que muestro que muchos autores han visto que estaba pasando algo distinto, ¿no? Estaba pasando algún clivaje social que, además de la clase, por supuesto, y además del género, y hace muchas décadas de la nacionalidad o de los nacionalismos, aparecía este clivaje más generacional, ¿no? Más vinculado con lo generacional, que anclamos a las juventudes por esto de la emergencia de generaciones que llegan a un mundo dado, ¿no? Ahora, la contracara, para digamos, avanzar, la contracara de la juvenilización es el adultocentrismo. Es decir, es un mundo cada vez más juvenilizado, pero con las relaciones adultocéntricas también cada vez más marcado. También haciendo este paralelismo que estoy haciendo rápidamente y muy linealmente con el género, perdónenme que lo haga en forma tan mecánica, ¿sí? Hoy en día hay mucho más reconocimiento y más lugar social para las mujeres, pero no deja de ser una sociedad patriarcal y machista. ¿Sí? Por más que nuestro presidente diga que abolió el patriarcado, lo digo medio en chiste, ¿no? O sea, por supuesto que esto sigue sucediendo. Bueno, esta jerarquía, esta desigualdad intergeneracional, estas relaciones de jerarquía o de poder intergeneracionales, que es el adultocentrismo, es como la contracara, es como el en vez de trama, ¿sí? Del mundo juvenilizado. ¿Y qué es adultocentrismo? Tiene que ver con pensar a los jóvenes a imagen y semejanza del adulto. O sea, los jóvenes no son en sí mismos, entre comillas, sino son lo que el adulto piensa que deberían ser. Es lo que también
algunos que, digamos, trabajamos con, digamos, juventudes, decimos, los jóvenes son muy hablados y poco escuchados. Bueno, yo mismo que no soy joven, ¿no? Y hablo sobre ello, pero digo, trato de recuperar sus voces, ¿no? Pero digo, los jóvenes son muy hablados y poco escuchados, ¿sí? O sea, son muy producidos por el discurso social, por otro, lo que deberían ser, y poco reconocidos como productores de bienes, por supuesto, pero también como productores inmateriales, como productores de lenguajes, de prácticas, de valores, de formas de organización, de formas de vínculo social. Entonces, digo, esta cuestión del autocentrismo tiene que ver también con, bueno, con una minorización de las juventudes, que es quitarle protagonismo, ¿no? Hay frases más de sentido común, que muchos de acá son madres, padres, tíos, abuelos, que uno dice, cuando seas grande vas a entender, o vos no entendés porque no pasaste por todo lo que yo pasé, no viviste todo lo que yo viví. Bueno, esas son frases que, aunque parezcan sentido común y uno las diga todo el tiempo a jóvenes o a, digamos niños, adolescentes, son no reconocedoras. O sea, no es que uno las dice con esa intención explícita, pero está implícito que no reconocen la capacidad de comprensión que sí tienen. No es vos vas a comprender con tu capacidad y con tus herramientas, que son distintas a las mías. Son distintas, pero no son inferiores, no son peores, no son más inmaduras, no son más incompletas, porque el adultocentrismo también tiene que ver con concebir a la juventud como un momento de incompletud, como un momento de inmadurez, como un momento de un ser todavía no completo, como que le falta un golpe de horno, ¿sí? Y para tener ese golpe de horno final, tiene que ganar experiencia, que solo va a tener entonces cuando sea adulto. Es decir, la juventud está como condenada a una eterna preparación para el futuro, a un eterno formarse para cuando le toque asumir responsabilidades. Y creo que eso que funcionaba décadas atrás, con esta juvenilización y con este protagonismo juvenil, hace mucho ruido, como que las juventudes cada vez más se sienten y son por el sistema capitalista y por las pautas de consumo, sin duda, pero también por las resistencias que van mostrando, porque también en muchos países, digo, no hay tiempo ahora para, digamos, conversar todo, pero esta juvenilización y este protagonismo juvenil, que yo lo vi más, entre comillas, más estructuralmente o más a nivel productivo económico, también uno puede verlo con que en muchos países quienes marcan agenda pública son las juventudes. En América Latina, claramente en Chile, en Colombia. Aquí en muchos aspectos, ¿quiénes fueron las que protagonizaron las luchas por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo? Las mujeres jóvenes. Por supuesto que también había mujeres adultas, por supuesto, y hay una experiencia que abrieron las mujeres adultas en los 80 o en los 70 que es incontrastable. Pero las que ocuparon las calles fueron sobre todo las mujeres jóvenes en las escuelas secundarias, cuando yo podía hacer trabajo de campo presencial antes de la pandemia. Todas las chicas de cuarto y quinto año estaban en Ni Una Menos, estaban con la violencia basada en género, estaban luchando por el aborto y quizás no participaban del centro de estudiantes. Lo cual me lleva a un segundo punto que ahora voy a encarar. Pero entonces digo, este protagonismo juvenil se choca con el adultocentrismo mucho más, porque, digamos, es visto como un no reconocimiento de una potencia, de una capacidad que existe. Yo decía Chile-Colombia. ¿Cómo entender el proceso chileno actual con toda la potencialidad y la limitación que tiene? Pero creo que hay abierto una ventana de oportunidad grande en Chile para conmover algunas bases, no sé si del sistema, pero al menos del modelo implantado por la concertación luego de 1990 o 1991. Bueno, y eso creo que en parte lo abren las movilizaciones juveniles del 2006 en adelante. Por supuesto que hay una tradición de lucha del movimiento de pobladores y de la clase obrera y los salmoneros y el pueblo mapuche, digo, y los mineros, pero los que ocuparon Santiago fueron sobre todo los estudiantes, la rebelión de los pingüinos, como se le llamaba por los estudiantes secundarios en Chile. ¿Quiénes protagonizaron en Chile el movimiento contra las AFP? Fondos de pensiones, qué tema menos juvenil que la pensión. Si a mí me hacen apostar quién va a una marcha contra las AFP, un chico de 20 años o Beatriz, yo digo, no, Beatriz. Sin embargo, en Chile estaba poblado, Santiago de Chile, de chicos de 20 años luchando contra las AFP. Y esto muestra que los temas que movilizan a las juventudes son cada vez menos juvenilistas y son cada vez más movilizadoras de agenda social.
¿sí? O sea, son muchas veces las juventudes, al menos en las últimas 2 décadas, las que están moviendo las agendas sociales. Uno dirá, bueno, pero como pasaba en los 70, bueno, pero de una manera distinta. Porque creo que tienen una llegada a la política con un protagonismo más directo que las mediaciones que podía haber hace 40 o 50 o 60 años. Justamente yo les decía, bueno, cómo concebir a la política juvenil, ¿no? Yendo para el segundo o tercer punto, ¿no? Ya, digamos, avanzando. Les dije que eran 4, ahora voy entre el segundo y el tercero. ¿Cómo concebir a esta política? Yo creo que, bueno, esto por supuesto que, digamos, es una discusión, pero creo que para pensar en los modos de participación política o de compromiso, de involucramiento político juvenil, hay que ir más allá del sistema político, hay que ir más allá de las instituciones establecidas, que aparte no deja de ser un sistema político democrático burgués o liberal burgués, por supuesto, y acá lo puedo decir sin muchos, digamos, sin muchos tapujos. Y quizás cuando doy una clase en la UBA tengo que decir, bueno, es el sistema que el Estado-Nación encontró para gestionar, bla, 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 ¿no? Pero acá uno puede decirlo claramente. Y cada vez más las juventudes están desbordando ese sistema y sus instituciones. Por ejemplo, los partidos políticos. O sea, cada vez más hay una tensión entre lo instituido y lo, digamos, instituyente, o al menos otras búsquedas. Es el ejemplo que yo daba con estudiantes secundarios. Muchos estudiantes, muchos participantes de los centros de estudiantes secundarios te decían, yo convoco a una asamblea de centro y somos en una escuela de 1000, somos 30. Ahora yo voy a una marcha de Ni Una Menos y me encuentro a 500 de mis compañeros o compañeras. Quiere decir que esa escuela está politizada, si uno quiere. O sea, los estudiantes son participativos, se comprometen con las disputas políticas y los conflictos políticos, pero quizás están buscando otros espacios de participación que no son los conocidos, que no son los clásicos, que no son los establecidos. Entonces, ahí es el diálogo que los espacios más establecidos tienen que tener con estas emergencias, con estas formas emergentes de participación, que buscan la participación más directa, que buscan ocupar el espacio público. Por eso también la, digamos, pandemia fue tan disruptiva en muchas movilizaciones juveniles, porque buscan disputar el espacio público. Ya no es concentrarse en una marcha, en una plaza, ya es ocupar la ciudad, desplazarse, acampar, tomar, ocupar, apropiarse los espacios, disputarlos y resignificarlos también. Hay una fuerte presencia de lo corporal y lo estético, digamos, casi todas las expresiones políticas juveniles tienen una dimensión estética, comunicativa, expresiva, que también tiene que ver con las redes sociales digitales, pero no solamente, ¿sí? Ocupación de los cuerpos, digamos, una producción corporal también fuerte, y eso tiene que ver muchas veces con estas búsquedas, ¿no? Creo que hay una búsqueda de espacios de participación juveniles y también una mayor preponderancia de los espacios de participación de proximidad, más inmediatos, que ahí está todo el tema de lo territorial, ¿no? Que por supuesto que no es nuevo, pero que creo que ha cobrado una importancia mucho mayor en los últimos años y en parte tiene que ver con estas transformaciones espaciales y temporales que van buscando como una política más de la proximidad, una política más de cercanía y de una inmediatez y como rehusar un poco a las mediaciones, ¿no? O sea, como que ver con desconfianza la representación y las mediaciones. Por eso también muchos representantes quieren ser como uno más, no destacarse como el dirigente, sino ser como mimetizarse en un punto, ¿no? Porque eso es lo que creo que hay una búsqueda de esa inmediatez o de esa proximidad. Pero entonces la política entendida más en una clave dinámica, más como politización, ¿sí? La politización inclusive de vínculos cotidianos, todo lo que tiene que ver con la politización del género, de las diversidades, tiene que ver con la politización de lo privado, entre comillas, ¿no? Aquella frase feminista de los años 60, lo personal es político, o sea, la condición de mujer no es solamente una condición biológica, personal, privada, es una condición política, porque yo soy mujer, pero soy subalternizada, subordinada, desigual, cobro menos salario por igual trabajo.
estoy recluida a ciertos trabajos sociales no reconocidos o no remunerados, no puedo acceder a espacios sociales de decisión en los años 60, cuando esto fue, digamos, acuñado, o me cuesta el doble, digamos, acceder a esos espacios. Bueno, o sea, la condición de mujer es una condición política. Bueno, esto se ha, creo, hoy generalizado mucho más. Y esto de lo privado y lo público, lo personal y lo político, ¿sí? Las subjetividades, por eso digo, las corporalidades, los afectos politizados. Hoy comprender cómo las juventudes ingresan a la política también es comprender sus afinidades y sus afectos, entre comillas, extrapolíticos. Pero eso extrapolítico se va politizando, o sea, se va haciendo cada vez más público, más conflictivo, más colectivo, más contencioso, más organizado, y eso quiere decir más político. ¿Sí? Entonces creo que comprender esos dinamismos y esas formas de búsqueda, esas otras maneras que tienen que ver con los formatos, con las organizaciones, con las estructuras, pero también tienen que ver con las agendas, ¿no? Y acá digamos, voy hacia lo último que iba a decir. Fui medio rápido y hay cosas que me fui salteando, pero quizás las podemos conversar después para intentar cumplir con esta media hora. Ya creo que voy 31 minutos. Entonces, ¿qué tiene que ver con las agendas, ¿no? También, que creo que esto es interesante porque hoy en día la politización juvenil tiene agendas emergentes. Y yo creo que las agendas emergentes son sobre todo tres. Bueno, pueden ser muchas más, ¿no? Pero sobre todo tres, que una tiene que ver con lo que ya mencionamos bastantes veces, que es toda la cuestión de género, sexualidades, diversidades, disidencias, ¿no? Esa es una fuerte agenda de politización juvenil que sigue estando, ¿no? Que sigue, de hecho, muchas impugnaciones políticas pasan por la posición que el dirigente tiene sobre estos temas, no sobre otros. Nadie dice, tal jefe de gabinete nuevo, no sé, es un conservador o es un capitalista, no, dicen, no, no permitió hacer un aborto, o sea, digamos, como que siguen siendo temas de impugnación fuerte que pueden casi cancelar a una persona por esa dimensión, que no la estoy menospreciando, es fundamental. Lo que digo es que miren cuán productivo es, que es motivo de impugnación de toda una persona o de todo un dirigente, porque digamos justamente son agendas emergentes, digo, de los últimos años, no del 2021, no de los últimos 10 años. Como bien dijo, digamos, Beatriz, o sea, historiador, tengo una deformación profesional que para mí algo actual es algo como decía Gramsci, ¿no? Que la, digamos, coyuntura es el tiempo presente y lo que llevó a que el tiempo presente sea presente. O sea, es como una mediana duración, no es solo lo que sucede en digamos, septiembre del 2021. Por lo tanto, digo, hay una agenda emergente que tiene que ver con el género, con la sexualidades, con las disidencias, con las diversidades. Hay una segunda agenda emergente que tiene que ver con las cuestiones ambientales, también con todo el tema ecológico, en un sentido amplio, relación con la naturaleza, la lucha contra los transgénicos, toda la cuestión de la minería, las disputas por el agua, pero también pautas más de consumo o de hábitos alimenticios, el movimiento vegano o vegetariano. Bueno, hay un colectivo que es Jóvenes por el Clima, por ejemplo, que tiene mucha acción y muy interesante porque no están discutiendo una ecología a lo Greenpeace. Creo que eso también cambió, sino que se comprendió que la relación con el ambiente es inherente al modelo económico o como mínimo al modelo de desarrollo que estamos teniendo. O sea, no puede haber este modelo pero sustentable, pero amigable con el ambiente, sino que ellos mismos están diciendo, bueno, la matriz productiva, la sojización es atentado contra el ambiente. No es que pueda haber una soja, pero, digamos, ambientalmente amigable. Por eso digo, no es una agenda más, entre comillas, naif, como puede ser la de, digamos, Greenpeace, o que se ocupa de los pingüinos, con todo el amor que le tengo a los pingüinos, sino que están pensando en qué sucede con las poblaciones fumigadas, en qué sucede con los alimentos que estamos consumiendo, en qué sucede con los productores de alimentos, con los campesinos, por ejemplo, en qué sucede con los pueblos, con la minería o con el agua. Es decir, son ese tipo de ambientalismos que también se van traduciendo a veces en movimientos más vinculados con los consumos, ¿no? Y una tercera agenda fuerte tiene que ver con toda la dimensión que yo le llamo de la dimensión más de precarización popular territorial, que ahí es quizás queda un poco difuso porque creo que es una agenda un poco más híbrida o más mixta, que tiene que ver, por un lado, con una situación de precarización de la vida juvenil que se constata en los últimos años, que se profundizó muchísimo con la pandemia, precarización material, pero también precarización
vincular o subjetiva, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con los trabajadores precarizados, que van buscando también, por ejemplo, ahí se ve claro, muchos trabajadores precarizados se quieren organizar y se organizan. Lo que no se referencian es en los sindicatos, entre comillas, tradicionales o clásicos, sino que van buscando otras formas de organizarse. Pero, por ejemplo, digamos, en pandemia hicimos algunas entrevistas y un par de, digamos, actividades públicas con una asociación que se, digamos, denomina ATR. ATR es una sigla juvenil, los que quizás tienen nietos, hijos, que, digamos, quiere decir a todo ritmo. Los jóvenes cuando dicen, ¿hoy cómo la pasaste un sábado anoche? La pasé ATR. ATR es a todo ritmo, como que estuve a full, como que hoy estuvo todo buenísimo. Bueno, ATR, Pablo te dice, o sea, ATR, pero ellos son ATR, Asociación Trabajadores de Reparto. O sea, son los de Rappi, son los de Pedido Ya, son los de Globo, que justamente jugando con la sigla juvenil a todo ritmo, ellos son Asociación Trabajadores de Reparto, ATR. Bueno, ATR es una asociación que justamente disputa un montón de cuestiones vinculadas con las condiciones laborales de las juventudes. Son como un sindicato, pero sin tener una forma sindical. Por ejemplo, eligen referentes o portavoces o voceros, no secretario general, o presidente o dirigentes, ¿sí? Pero buscan componerse. Digo esto porque muchos dicen, bueno, estos trabajadores precarizados por cuenta propia que tienen como el sueño de que repartiendo pizza se van a hacer ricos. No, no es así. No son todos emprendedores que son individualistas y que quieren solamente ganar plata o que se autoexplotan 16 horas. Eso sucede también, pero también ahí hay organización y hay conciencia de su precarización y hay resistencia, ¿no? Y uno a esto toda la dimensión de colectivos barriales, culturales, que también son muy importantes. Es decir, toda una dimensión de centros culturales, de comedores comunitarios, de jóvenes, digamos, organizados en los barrios, a veces vinculados a fuerzas políticas más generales, y a veces simplemente un grupo de 20 jóvenes que está activando en un barrio, haciendo, no sé, una canchita de fútbol o un comedor popular o un merendero o un centro cultural barrial. Eso es una miríada de organizaciones que también se intersecta con la economía popular, que también creo que es una agenda que cobró fuerza en los últimos años, ¿no? Entonces creo que esta, digamos, cuestión de, bueno, cómo abordar a las juventudes más integralmente y más transversalmente, cómo incorporar a la concepción política, digamos, los espacios, entre comillas, no clásicos, alternativos o de búsqueda de las juventudes, y cómo entonces pensar en estas agendas emergentes como agendas, porque a veces se dice, no, la, digamos, agenda ambiental como, digamos, no es una agenda política porque no está desafiando las bases del sistema capitalista, y muchas veces sí lo está haciendo. Porque, digamos, criticando una corporación minera, estamos viendo cómo funciona hoy el capitalismo transnacional, digamos, sin ser exitista, ¿no? O sin ser, digamos, lineal, pero está eso en discusión también. O lo mismo con los trabajadores de las aplicaciones o de la llamada economía de plataforma, que se la presenta quizás como una salida laboral potente, pero que los jóvenes ven esta precarización y se organizan para contrarrestarla. Por lo tanto, creo que ahí está esta cuestión de los reconocimientos de las prácticas juveniles, ¿no? Y esta cuestión que yo antes decía de la escucha. Si algo están buscando, creo yo, las juventudes es ser escuchadas, no tanto ser habladas. O sea, como que la pregunta creo que no es tanto cómo hablarle a las juventudes, aunque por supuesto que es una pregunta política importante, pero yo la invertiría un poco, al menos como desafío o como tensión, para ponerla en tensión, con cómo escuchar a las juventudes. Cómo nos damos los espacios para escucharles y para que sean protagonistas en la toma de decisiones. No una escucha consultiva solamente, sino una escucha vinculante, ya que acá hay unos abogados, que sea vinculante esa escucha y no solo consultiva, ¿no? Entonces, o sea, es cómo hablarles, sin duda, cómo interpelarles, cómo construir empatía, cómo comprenderles mucho, pero también cómo escucharles, cómo reconocerles, cómo tomarlos en cuenta en un punto, en igualdad de condiciones, no minorizados, no inferiorizados, ¿no? Yo me quedaría por acá porque en vez de media hora hablé como 40 minutos y en todo caso, por supuesto que seguimos conversando, ¿sí? No importa, Pablo, muchas gracias. La verdad que es apasionante la temática.
para seguir hablando. Pero vamos a abrir una instancia de preguntas o comentarios que quieran hacer las compañeras o compañeros, así te damos después la palabra de nuevo. ¿Cómo no? Mientras descansás un rato de hablar. Dale, acá los escucho. Bueno, está abierto, levantando manito, poniendo manito, interrumpiendo, no importa. ¿Quién quiere decir algo? Liliana, ¿vos dijiste, moviste la mano o qué? Hola, no, yo me muevo. Ah, bueno. En general. ¿Quién Estoy en movimiento. ¿Quién quiere la palabra? ¿Nadie? Si nadie empieza, yo puedo empezar rompiendo. Dale, Liliana, dale. Sí, Pablo, no, bueno, me encantó escucharte. A ver, esto de ser escuchadas, que me remite a unos textos que estoy leyendo de una chilena que escribe a partir de lo acontecido, una joven filósofa que escribe a partir de lo acontecido el 18 de octubre del 2019 con las revueltas en Chile, y que ella dice que, sobre todo habla desde la mujer, que las mujeres dejemos de ser miradas para ser escuchadas. Y me encantó esto de ser escuchados las y los jóvenes antes de ser hablados y no ser hablados. Me parece que ahí el tema del desafío para los que tenemos más de 25 años, yo tengo 27, voy a cumplir, es cómo deconstruirnos sin que sea un simulacro, sin que sea una máscara más, la jerarquía etaria. Porque, a ver, la tenemos bastante afincada, ¿no? Pero esto, porque me da la impresión de que hay como un olor en particular que pueden oler los y las jóvenes hoy con más intensidad, de cuando el acercamiento de los y las adultas es acercamiento, es cercanía en paridad, en igualdad de condición, en igualdad real de oportunidades y trato, y cuando es un simulacro. Y el simulacro se detona o se exhibe justamente al momento de frenar la idea o la aproximación desde el lugar de, bueno, no, mirá, tenés que esperar, como la carrera, ¿no? Tenés que esperar el escalafón, como que tenemos incorporado algo así como un escalafón. Nada, es uno de los puntos que como fue lo último que tomé nota, hay otros puntos, pero bueno, dejo para seguir. Bien, Miguel, ¿habías pedido la palabra o me pareció? No se oye. Estás apagado. Sí, a ver ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, después de MTL Cava, no sé quién de MTL, pero después MTL. Bueno, dale. Yo, Beatriz. Bueno. En línea. ¿Me escuchaste, Daniel? En línea sí, con lo que decía la compañera. Se oye muy bajo, Miguel, se oye muy bajo. A ver, ahora. Mejor. Estoy tratando de levantar. Bueno, que decía en línea con los de 27 y más de 27. Yo tengo más de 27. Y me quería deconstruir. No, mi pregunta es esta. ¿En qué medida este tema de la juventud expresada en los términos, en principio me pareció muy bueno la participación y los aportes que nos hace Pablo, pero me preguntaba en qué medida este tema de la juventud o de las juventudes tratadas en estos términos no está siendo también una relación, o en qué medida está vinculado con el crecimiento de la población mundial y con una mayor expectativas de vida y con un rol de la juventud en ese proceso de cambio
un rol de la juventud que indudablemente es distinto, sobre todo por también los cambios que acompañan este proceso, que es el desarrollo tecnológico, la internacionalización de las relaciones, la cuestión de la relación tiempo-espacio, es como que se han acortado. ¿Y en qué medida, la pregunta es esta, en qué medida es posible pensar que estos temas de la juventud y los adultos no es el resultado de un producto concretamente del sistema que hace casi imposible que los adultos entendamos mejor a los jóvenes, pero los jóvenes tampoco entienden a los adultos? O sea, es como que habría una dualidad ahí, una relación de incomunicación que es absolutamente compatible con el desarrollo del sistema y la profundización del sistema tal cual lo estamos viviendo. Esa es mi pregunta, esa es mi duda. Perfecto. No sé, MTL Cava, ¿quién es Anita? ¿Quién es? A ver, sí, soy yo. Bueno. ¿Me escuchan? Adelante, Ana. Se escucha, se escucha. Me mató, Pablo. Me dejó acostada. Me creía una madre joven y ahora me mataste. Bueno, no era la idea tampoco. No, pensándolo, mirá, lo que pasa es que pensándolo desde el movimiento, acá estoy con los compañeros, decimos, nosotros no vamos a tener, en el MTL nadie va a querer estar. Vos imaginate que estamos resistiendo el día a día, con los alimentos, con el tema del piquete, por lo tradicional. Esto que vos decías me mató, el joven que no has escuchado. Porque me di cuenta, o nos dimos cuenta, que la verdad que siempre nosotros tenemos la primera y la última palabra. Es muy difícil así. Nos acabamos de dar cuenta que sí, que es real. Pero pensándolo desde el desarrollo juvenil que existe, que en realidad hay una parte que por ahí la tocaste y yo no la entendí, porque nosotros tenemos jóvenes con responsabilidad porque son jóvenes de familia, jóvenes papás, jóvenes mamás, jóvenes que tienen que sostener el techo, el alimento, y son jóvenes. Y son jóvenes, muy jóvenes. ¿Y cómo hacemos con esto de lo tradicional, ¿no? De lo que se muestra como tradicional, el conseguir trabajo, sostener una criatura, el sostener la casa. La verdad que no, digamos, todo lo que vos expresaste lo siento en mis hijos, que son, digamos, chicos para mí, bebés para mí, pero tienen 20, 17, pero después dentro de nuestro movimiento hay madres y padres muy jóvenes que dentro de su juventud tienen que organizarse con nosotros porque es el medio que tenemos para mantener la olla y el techo y el alimento. Nada, inquietudes. Solo eso, inquietudes. No reflexiones, pero sí muchas inquietudes. Me partiste la cabeza. Bueno, viene bien, pero eso de solo eso, no, es bastante. Sí, bueno, es mucho, la verdad, eso. Pero está muy bueno que se susciten estas cosas para debatirlas. Daniel tiene la palabra. Sí, Pablo. Daniel, no se te ve, Daniel, se ve la luz. No, que estoy con la pantalla encendida ahora, la tenía apagada, pero parece que no responde. Acá me indica que la tengo encendida, no sé. No, ahí te vemos. Pero está mal enfocada. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que estoy con el celular, no sé enfocarme con el celular. Bueno, Pablo, quería ver si podías decir algo sobre lo que se podría denominar la comunicación intergeneracional, pero sobre todo a nivel político o de cultura política. Pues es una gran dificultad donde se suele ser muy adultocéntrico desde las generaciones mayores. Me acuerdo enojarme, ya en épocas pasadas, en la década de los 90, porque en ámbitos militantes
se planteaba siempre cómo hacer que los jóvenes tuvieran conciencia de la problemática social desde el punto de partida que no la tenían, o cómo dejaran de consumir productos culturales de baja estofa como el cine de Hollywood, todavía no estaban tan en boga las series, y entonces se organizaba para los jóvenes un ciclo de cine donde se pasaba Los Compañeros o Novecento, digamos, el cine político europeo de 2, 3 o 4 décadas antes. Entonces me gustaría si podés hacer una reflexión sobre eso, cómo funcionan o cómo pueden funcionar los vínculos en materia política y político-cultural entre generaciones diferentes, incluso entre diferentes generaciones de militantes, porque muchas veces se piensa en el joven como no militante, y en realidad, como decías vos, tiene otro tipo de militancia, otro tipo de intereses políticos, sociales y culturales. Eso. Perfecto, Daniel, buenísimo. Beatriz, Julieta de San Juan está pidiendo la palabra. Julieta, poné la cámara para que Pablo vea que sos joven de verdad. No tendremos mucho, pero Julieta es joven de verdad. La más joven no pone la cámara, ¿viste? Para hacer así. Estudiante de psicología. Buenísimo. De San Juan. Es que no me estarían dando la cámara en este momento. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, se escucha, Julieta. Bueno, yo tengo 26 años de verdad. Estudio psicología y acompañante terapéutica. Y hace poco, estaba escuchando todo, la verdad es que muy buena la presentación. Hace poco me convocaron desde el sector del gobierno acá de la Dirección de Juventud a un plenario que hubo en donde se juntaron varios sectores y habían varias problemáticas a tratar. El tema es que yo terminé como siendo como muy contraria a lo que se estaba planteando, porque era como lo que hacían en un espejo de las políticas más ortodoxas, bueno, la mayoría eran peronistas, por supuesto, y el planteo principal, que yo creo que estuve muy en desacuerdo, fue el tema del trabajo, como trabajo precarizado, qué sé yo, y no estaban observando, o sea, se estaba hablando de una clase media alta, con un montón de posibilidades que realmente, como dijo Ana, bueno, estoy muy de acuerdo, no se estaba observando el principio del problema, no se estaba teniendo en cuenta los diferentes sectores más vulnerables, ¿no? En donde yo considero una persona que he tenido la posibilidad de poder estudiar, lamentablemente que en mi provincia, psicología y acompañante terapéutico, están en una universidad privada, pero el tema de todo el tema estructural, el tema ideológico de los jóvenes, yo creo que va mucho por como que se están moviendo más, pero me falta la inclusión de otros jóvenes en los distintos partidos, o en los distintos sectores, o en las distintas organizaciones. Se está pensando políticas muy elitistas, lamento decirlo de esta forma, y se olvida de que hay gente que no tiene para comer, y son jóvenes, y jóvenes precarizados, que acá en San Juan se ven mucho en las cosechas, se ven mucho en, no sé, trabajos como quizás de diferente ámbito, como lo que es pedido ya, o un montón de cosas, en las que las políticas planteadas del tema del trabajo, que fue lo que más que nada se planteó, que era trabajo y sindical, era desde el gobierno poder, desde la municipalidad de la capital, hacer como convenios con distintas empresas para que los metieran a trabajar 3 meses, que por supuesto la municipalidad pagaba la mitad y la empresa la otra mitad, después se prorrogaba 3 meses más y después
los dejaban en negro en la empresa si es que tenían mucha suerte, si no, bueno, se quedaban sin trabajo otra vez. El tema es que personalmente creo que la problemática de la juventud, primero que nada coincido con que debe ser escuchado, o sea, realmente necesitamos espacios donde la voz sea considerada, porque una cosa es que me escuchen y otra cosa es consideren lo que yo estoy planteando como joven, como con otras problemáticas y viendo el mundo desde un lugar quizás distinto a lo que se plantea o a lo que estamos acostumbrados quizás en las discusiones más coyunturales, políticas, ideológicas, en territorios, qué sé yo, en todos los lugares. Me pasa con el tema de la universidad también. Acá en San Juan tengo la posibilidad, bueno, de estar en un cargo político, gracias que, bueno, Ramón en eso es muy... tiene como esa cabeza de poder incentivar jóvenes, pero el tema es cómo se le da en los diferentes ámbitos la voz a los jóvenes. De hecho, cuando me dijeron que hoy había una charla de juventudes, dije, bueno, no sé, ¿y los jóvenes a dónde están? Porque yo entré pensando en que iba a hacer una cosa de estas y me vi sola acá y dije, bueno, o sea, no estaría encontrándome con ese cambio del que estoy pensando quizás, o el que he estado observando, ¿no? Bueno, era... Bien. ¿Ya está, Juli? Sí, era eso, nada más. Ok. ¿Alguien pidió la palabra? No veo. ¿No hay nadie? Que yo vea, no, pero no sé si hay alguien. No, yo tampoco veo, pero... Betty, a ver si Betty. Sí. Carmen ¿Se de escucha RMTL. bien? Sí. Sí, Bueno, pero te presento. lamentablemente... Carmen es de RMTL, es Hola. la coordinadora del MTL. ¿Me escuchan? Sí, Carmen, te escuchamos. Bueno, Como a los jóvenes. Como a los jóvenes. Un saludo cordial a todos, ¿no? Y felicitaciones por esta jornada, que siempre la tocamos y nunca terminamos de implementarla, de avanzar, de madurarla, de pensarla, ¿no? Me confundí un poco recién cuando Juli dijo una charla para jóvenes, porque entendí que era una charla para todos, cosa de poder desde ahí empezar a encarar la situación de los jóvenes, la entendí de esa manera yo. Es así. Pregunto porque capaz que capaz que estoy en el lugar equivocado. No, claro, Carmen, es así tal cual decís, para todos. Dale, bueno. Todos. Primero entonces, bueno, ratificar el saludo de que se pueda arrancar con esta temática, una temática, yo la sintetizaría en 3 puntos, profundamente compleja por la diversidad de la situación por la cual le toca trabajar a los jóvenes, les toca atravesar a los jóvenes. No es fácil, el joven sin acceso educacional, el joven padre, el joven laburante, el joven, no sé, hoy el tema de los jóvenes tiene tantos adjetivos calificativos que la verdad es que en su mayoría ninguno le garantiza ni genera, digamos, una mirada de poder ir viendo, planificando desde lo más macro un horizonte diferente para esos pibes. Los que estamos en los movimientos sociales, la verdad que nos duele esa realidad. Esa diversidad de las realidades nos duele, porque los vemos en el proceso de crecimiento y a veces incapaces de evitar en los puntos donde llegan estos jóvenes, estos pibes. Digo, no, porque vos podés apostar hoy a un sector que acompaña las luchas y que
y que va a la toma de conocimientos para revertir situaciones, pero la verdad es que te duele una cantidad de jóvenes que hoy están en la calle y sin perspectiva alguna. Y me refiero a los jóvenes y la droga, y me refiero a los jóvenes y el gatillo fácil, y me refiero a ese nivel donde a veces hay un punto de partida y parece que no hubiese un punto de regreso. Nosotros sabemos que puede haber uno que es el cambio social, y para eso tienen que haber muchas patas que produzcan ese cambio para que ese joven tenga un escenario distinto, ¿no? Desde el MTL, desde los movimientos sociales, no solo desde el MTL, digo, saliendo del ombligo propio y mirando la realidad de los movimientos sociales, la verdad que cada día es más triste la situación por la que uno ve pasar a los jóvenes, y sobre todo a aquellos que utilizan la política, que utilizan el beneficio o la dávida para sumergir a esos jóvenes, digamos, en una profunda crisis. Entonces, yo muchas veces pienso y reflexiono, en medio de esto que a uno le causa preocupación, bronca, indignación y dolor, cómo ir encontrando esas herramientas para ir generando una camada de jóvenes que se empoderen, que se apropien, que sean sujetos protagonistas, como ese motor pequeño para impulsar, ¿no?, a esa gran cantidad de jóvenes afectados. Así que nada, yo saludo este encuentro y me parece que bueno, que se pueden ir buscando los elementos que conecten para poder transformar la situación de ellos. Gracias, Beatriz. No, gracias a vos, Carmen. ¿Alguien más? ¿Alguien? Beatriz, ¿por qué no juntamos las preguntas y que estas que hubo, y después en todo caso si hay margen al final que bueno, Pablo no, yo para que nadie porque hay se varias quede, cosas. no, me parece que no, pero yo para que nadie se quede sin decir lo que quisiera decir, se sienta excluida. Bueno, pero parece que efectivamente nadie pide la palabra, así que Pablo, te pasamos de nuevo la palabra, y eso no quiere decir que después por ahí pueda haber alguna otra pregunta, ¿sí? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el diálogo, por las intervenciones, por los aportes, por los comentarios, por las preguntas. Y bueno, no, mi idea no es desahuciar a nadie o desesperar a nadie, como decía ahí la compañera del MTL, pero la primera compañera, digamos, que habló, ¿no? Ana. Ana, perdón, no tanto Carmen, sino Ana. Disculpame que no me acordaba tu nombre. Sino, pero sí, justamente quizás proponer, o sea, digamos, algún cuestionamiento, ¿no? O al menos desandar algunas certezas y algunas comodidades o algunas seguridades, entre comillas, como para poder, bueno, cuestionarnos algunas prácticas hacia las juventudes y algunas formas de vincularnos con las juventudes, ¿no? A ver, hay una primera cuestión, yo anoté 3, 4 puntos, digamos, obviamente que hubo mucho más intervenciones, pero como que las agrupé en 3 o 4. Varias tuvieron que ver con el tema de la escucha, ¿no? Creo que esto es importante y está bueno, inclusive, digamos, Julieta mismo, ¿no? Decía, bueno, el tema de ser escuchados y ser escuchados con protagonismo, es decir, también, o sea, digamos, aparecía en lo primero, en lo que, digamos, Liliana comentaba también, esta escucha que sea una escucha significativa, digamos, una escucha, o sea, potente y de reconocimiento, una escucha que no sea minorizada, sino una escucha que justamente tenga que ver con una incorporación en los espacios de toma de decisiones. Creo que eso es importante y sin duda que eso muchas veces es difícil porque también, bueno, digamos, puede, digamos, generar ciertos temores o ciertos malestares o cierta, digamos, cuestión de un reacomodamiento, porque cuando uno escucha a las juventudes y lo hace de una manera profunda, de una manera genuina, tiene que estar abierta a las impugnaciones o a las críticas, ¿no? Y esto no es por una
y por una naturaleza rebelde de las juventudes, pero sí tiene que ver con que estas nuevas generaciones se van abriendo paso en un mundo dado, con reglas dadas, con reglas puestas por otros, por otros, por otras, y eso también pasa en las organizaciones, ¿no? De hecho, parte del trabajo que yo hacía con juventudes y como contó Beatriz allá por el 2009 o el 2010, tenía que ver con el abordaje generacional de los movimientos sociales, ¿no? En ese momento trabajando más yo con los MTD, pero por supuesto que también conociendo al MTL, uno podía ver ahí conflictos intergeneracionales en los movimientos sociales o al menos visiones distintas sobre el rumbo, sobre las características o el modo de organización o las acciones de protesta que un movimiento tenía que tener, y esas diferencias muchas veces se podían unir entre otras dimensiones, pero creo que como una dimensión interesante, importante, a el componente generacional, ¿no? O sea, como las nuevas generaciones pensaban una cosa, las antiguas o o las fundadoras o las que estaban más establecidas pensaban otras, había siempre generaciones intermedias, digo, uno podía hacer una lectura también generacional de las organizaciones sociales. Entonces, digo, esto tiene que ver entonces con estas escuchas que uno promueve, y entonces si somos capaces de generar estos espacios de escucha y de decisión, bueno, también tenemos que estar abiertos a conmover ciertas certezas, conmover ciertos lugares y sobre todo a una discusión en pie de igualdad, ¿no? Que es lo que también aparecía, o sea, porque una escucha es más cómoda cuando el que habla está minorizado o está subalternizado, ¿no? O sea, digamos, callate y seguí obedeciendo, y seguí escuchando, ¿no? O sea, claro, o sea, muy bien, muy bonito lo que hables. Bueno, ahora volvemos a la normalidad donde vos sos ejecutor de las decisiones que otros toman, en general que toman adultos y el joven ejecuta. Entonces, digo, una escucha significativa tiene que ver con eso, y hago mucho hincapié en esto porque muchas intervenciones tuvieron que ver con esta cuestión de la escucha, del protagonismo, del reconocimiento, de la incorporación en el proceso de toma de decisiones, ¿no? No solo en la dinámica general, sino en la toma de decisiones, y yo creo que eso es parte de la seducción, entre comillas, de las juventudes, ¿no? Cuando se sienten parte y no se sienten como un brazo de, o un vaso comunicante de, o una, digamos, o un anexo, un apéndice, o, digamos, justamente que se les dice lo que tienen que hacer, pero hay poco espacio para que ellos propongan, ¿no? Para que ellos propongan y que esas propuestas justamente puedan ser llevadas a cabo, ¿no? Eso creo que es interesante. Una segunda cuestión que yo anoté, que la dijo un compañero, perdón que no retuve el nombre, que tiene que ver, Miguel, creo. Miguel puede ser, que tiene que ver con este tema de, sin duda que esta cuestión de la juvenialización tiene una base demográfica también. No porque haya más jóvenes que antes, pero sí, bueno, hay un concepto que yo no me quise poner demasiado técnico ni muy aburrido en un punto, que es el concepto de bono demográfico, ¿no? En algunos países se dice bono demográfico porque al haber una alta tasa de natalidad, Argentina no tiene tanto un bono demográfico, pero hay muchos países latinoamericanos que sí, por ejemplo, muchos de Centroamérica. Es decir, que dentro de unos años va a haber más jóvenes que viejos o que digamos ancianos, ¿sí? O que digamos adultos mayores o como se lo quiera llamar, porque eso tiene que ver con una ventana como de oportunidad a donde hubo un momento de alta natalidad, donde también hay esperanzas de vida más cortas, lamentablemente, por vidas precarias, por asesinato, por crimen organizado, por migración, por un montón de cuestiones. Entonces, digamos, es lo que se conoce como bono demográfico. Es decir, ¿por qué se conoce como bono o una oportunidad? Porque es una oportunidad a donde también esto se ve por organismos internacionales como el Banco Mundial, ¿no? A donde va a haber más población, digamos, más población económicamente activa que pasiva, por ejemplo. Entonces, por eso se la concibe como una oportunidad de crecimiento de los países. Esto no se da en todos los países, de hecho, digamos, Argentina no lo tiene, tampoco es un bono negativo, como sí puede tener Uruguay o Chile. Digamos, Argentina está, en ese sentido, está en una media, digamos, no tiene una alta natalidad como muchos países centroamericanos o como puede tener Colombia, por ejemplo, pero tampoco tiene una negativa como puede tener Uruguay o como puede tener Chile, ¿no? Pero digo entonces, sin duda que hay también cambios demográficos que pueden sustentar esta cuestión de la presencia juvenil en diferentes espacios sociales. Pero creo que no es la única explicación, pero sí hay un componente demográfico. Vuelvo a decir, no que haya más jóvenes a nivel absoluto, sino que la relación
por tasas de natalidad, por esperanza de vida, por procesos de migración, por un montón de cosas, se va también transformando. Ahora también pensemos que, por ejemplo, hoy en día el mercado de trabajo demanda rasgos atribuidos a las juventudes. Cuando ustedes ven un aviso y dicen, se busca trabajador que sea ágil, que sea dinámico, que sepa manejar redes sociales, que se desenvuelva en el mundo digital, bueno, casi que están describiendo, entre comillas, a un joven, ¿no? Aunque no se diga, se busca un trabajador joven. Pero los atributos que están pidiendo muchas veces son de una persona joven, aunque después se pida experiencia. Por eso digo que son paradojas, ¿no? Porque se quiere contratar a un joven porque habita el mundo digital, pero después se le pide experiencia y ese joven no la puede demostrar muchas veces. Y la tercera cuestión que la apuntó Daniel, pero luego apareció también en otras intervenciones, tiene que ver con esto de los vínculos intergeneracionales en la política. Y acá algunas cuestiones. Por un lado, creo que hay una cuestión que no abordé tanto porque hablé más de la espacialidad y de lo territorial, que tiene que ver con la temporalidad. Porque creo que la política es una dimensión social, por supuesto, espacializada, territorializada cada vez más, pero también a donde importan mucho los tiempos, porque es una proyección en el mediano plazo, ¿sí? O sea, es una construcción de un cambio social, si uno piensa la política no como la gestión de lo dado, sino como la transformación del estado de cosas, ¿sí? Digamos, hay una cuestión de una temporalidad fuerte, ¿sí? De hecho, muchos teóricos de la izquierda o, digamos, marxistas fueron criticados o no, pero por su concepción temporal, porque eran teleológicos o eran mecanicistas, pero todas esas cuestiones tenían que ver con su temporalidad, ¿sí? Porque eran etapistas, por ejemplo, pero bueno, todo lo que tiene que ver con etapas, con mecanicismos, con teleologismos, tiene que ver justamente con la concepción de la temporalidad del proceso histórico-político. Entonces, digo, ¿y esto por qué lo traigo? Porque creo que ahí puede haber malos entendidos intergeneracionales, porque creo que las temporalidades contemporáneas en las que fueron socializadas y las que habitan y las que reproducen las nuevas generaciones o las juventudes son bastante distintas a las temporalidades en las que nos socializamos inclusive nosotros. Yo ya digamos, con 40 y pico de años, digamos, sin duda que no soy joven, como bien lo dijo Julieta, y yo mismo lo dije aparte antes, ¿sí? Pero yo, digamos, inclusive, es decir, digamos, soy quizás más a caballo, más híbrido, pero tengo digamos, una socialización más en una, digamos, temporalidad como lineal, sucesiva, ¿sí? A donde había momentos de la vida establecidos. Ahí sí, vos estudiabas y trabajabas de lo que estudiabas. Y el trabajo era la realización de lo que vos habías estudiado. Y había un momento para esto y un momento para lo otro y un momento para casarse o para tener hijos o lo que fuese. O sea, había una sucesión, ¿sí? Y una linealidad de la temporalidad como elementos hegemónicos o dominantes. Por supuesto que después siempre coexisten diversas temporalidades, pero la dominante era lineal, era con trayectoria, era con un recorrido de vida, era el famoso mito de entré como cadete, terminé como gerente, que no sucedía siempre, por supuesto. Creo que el único lugar, y lo digo con una chanza que espero que se tome, digamos, humorístico, que yo conocí eso fue, digamos, el Banco Credit Corp, lo digo en chiste, ¿no? Porque había algunos que entraron en serio como pinches y después avanzaban, lo digo medio en chiste, pero creo, digamos, obviamente que era el mito del self-made man, ¿no? O sea, nadie entraba como, digamos, cadete a la Ford y luego era Henry Ford, obviamente que no, ¿sí? Pero digo, era la trayectoria lineal, yo trabajo 30 años en la misma empresa, ¿sí? O sea, estas, digamos, temporalidades largas, por etapas, sucesivas. Y hoy en día tenemos una temporalidad más bien simultánea, efímera, sinuosa, discontinua, superpuesta, la multitarea. ¿Sí? Yo que soy profesor, creo que muchos de aquí también lo somos o lo son, no me enojo con mis estudiantes, bueno, sobre todo, digamos, en la presencialidad cuando tenían el celular en la clase. Porque yo sé que ellos fueron socializados en la multitarea. O sea, el multitasking o la multitarea es parte constitutiva de la temporalidad juvenil hoy. La simultaneidad, lo efímero, lo discontinuo, lo sinuoso. En el medio estaba la llamada cultura del videoclip, pero si ustedes piensan en el videoclip, ¿qué es? Que hoy en día, obvio que quedó, digamos, obsoleto, ¿no? Es la aceleración de lo sucesivo.
El videoclip son imágenes no simultáneas, sucesivas, nada más que acelerados. O sea, la cultura videoclip era la temporalidad sucesiva y lineal acelerada. Hay un filósofo alemán, Helmut Rosa, que es contemporáneo, tiene 50 y pico de años, es bastante joven aparte para ser filósofo, 50 y pico de años, y que escribe sobre la aceleración de los tiempos en el mundo contemporáneo. Dice que, digamos, el capitalismo, el tardo capitalismo, entre comillas, él habla con ese léxico, entre otras cosas, se, digamos, caracteriza por la aceleración de los tiempos. Bueno, el videoclip era la aceleración de lo sucesivo. Eran muchas imágenes sucesivas. Hoy en día ya no es cultura videoclip. Ya es saltar de un lugar a otro. Es casi como el zapping en un punto, ¿sí? Casi simultáneo. De hecho, vieron que hay teles que tienen varias pantallitas para ver imágenes en simultáneo. Imagínense hace 40 años que una televisión tuviera varias pantallas para ver. No, uno se concentraba y veía y nos sentábamos todos frente a la tele. Y cambiar de canal había que pararse para cambiar de canal. Digo, era toda una concepción, por supuesto que eran cambios tecnológicos, pero también tiene que ver con cambios de hábitos y con cambios de concepciones. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la temporalidad política de la inmediatez, de no quiero esperar a mañana, quiero el aquí y el ahora, que puede sonar como hedonista, como satisfacción de una necesidad inmediata, pero que también tiene que ver con entroncar esta cuestión, bueno, pero ¿cuál es el futuro de mañana? ¿Ser empleado de Rappi? O sea, los jóvenes no trabajan de lo que estudian, pero ¿alguien estudió para ser repositor de un supermercado? Y, obviamente que con todo el respeto por eso, digo, todo empleo es digno, ¿no? Pero estoy diciendo, ¿alguien estudió para ser repositor de Rappi? ¿Alguien estudió para trabajar en un call center? Sí, quizás inglés si es un call center bilingüe, pero nada más. Y estos son los mayores empleos juveniles de hoy, cuando son empleos formalizados, cuando no son changas, por supuesto. ¿Quién estudió para hacer una changa? ¿O alguien estudió para el narcomenudeo? Entonces digo, esto de que no trabajan de lo que estudian, por eso digo, pensado desde el adulto puede ser casi un juicio de valor. Pensado desde el joven es su proyección de vida inmediata. ¿Y cuál es mi proyecto de vida en Rappi? Y muy poquito. Por lo tanto, no me pidas que yo piense en la mejora dentro de 10 años. ¿Por qué me patino el sueldo y cada vez más el salario es visto para el consumo inmediato? Porque tiene que ver con eso. Bueno, si me verduguean en McDonald's, si me hacen contar los sobrecitos de ketchup que faltan y tengo condiciones súper precarizadas y me están todo el tiempo, lo que los mismos pibes dicen, el verdugueo, ¿no? Como que es como el acoso constante, como el hostigamiento constante, que es la práctica laboral, ¿sí? Es ese hostigamiento o esa aceleración del Uber o del Rappi. Cuanto más pedidos entrego, más cobro. Entonces es un trabajo a destajo y autoexplotado, que no es nuevo, pero acelerado, ¿no? O sea, no es cuando no me siento en mi máquina de, digamos, coser y me pagan por prenda. Me estoy desplazando por la ciudad, medio alocadamente, tengo que ir por todos lados y cargo en mi mochilita 20 pedidos. Nadie hacía en su máquina de, digamos, coser, la que trabajaban para afuera, 20 prendas en la misma máquina, porque era imposible. Hoy en día reparten 20 al mismo tiempo, eso es lo simultáneo, ¿no? Y lo múltiple, la multitarea. Entonces, digo, eso tiene que ver con las temporalidades y con los proyectos de vida, digamos, con las visiones, entonces, de proyección de futuro, ¿sí? No es que no hay futuro, pero el futuro es distinto y aparece menos como promesa que como inmediatez, que como realidad presente. En ese sentido, parece que el futuro es un eterno presente, pero porque no hay una idea del futuro voy a mejorar. Por supuesto que hablo de grandes porciones de las juventudes. Esto es diverso y por eso hablamos de juventudes. Quizás Julieta sí tiene más una perspectiva de que va a trabajar como psicóloga, por ejemplo. Perdón que te aluda a vos, Juli, perdón, digo, porque, digamos, contaste lo que estabas estudiando. Pero quizás muchos jóvenes sanjuaninos no. ¿Sí? Entonces, digo, eso tiene que ver con estas temporalidades que también tienen, digamos, efectos políticos. Y cierro entonces también pensando que esto de lo intergeneracional tiene que ver con reconocer estas búsquedas. Es decir, creo que el reconocimiento, junto con la escucha que antes decía, el reconocimiento de las búsquedas, poder pensar más en las preguntas que en las respuestas. Estamos en el año del centenario del nacimiento de Paulo Freire, seguramente también alguien a quien ustedes conocen y que seguramente han hecho muchas prácticas de educación popular, el MTL estoy seguro que sí, ¿sí? Y bueno, Paulo Freire hablaba de la pedagogía de la pregunta.
no de la respuesta. Él decía, que parece medio obvio, lo más importante es hacer la pregunta y abrirse a la indeterminación de las respuestas posibles. Uno está más acostumbrado a la pedagogía de la certeza. O sea, te voy a explicar cómo funciona la historia, digo yo que soy historiador. Te voy a explicar cómo fue la transición del feudalismo al capitalismo. O sea, te voy a dar certezas. Y estamos pocos acostumbrados a una pregunta. Bueno, ¿cuáles son tus experiencias de vida capitalistas? A ver, contámelas. Y ahí estamos abiertos a que quien diga, mira, la verdad que me encanta autoexplotarme, lo digo medio en chiste, ¿no? O sea, digo, estamos abiertos a una incomodidad y a partir de ahí trabajarlo, por supuesto, porque yo siempre digo, cuando uno, o sea, reconocer la voz juvenil no es resignarse a lo que los jóvenes te digan, no es pensar que lo que te dicen va a ser la verdad, no, para nada, sino que es partir de ese reconocimiento para provocar la movilización. ¿Se entiende? O sea, partir de un reconocimiento, si yo quiero provocar un cambio, pero primero tengo que reconocer a ese sujeto, no negarlo, no decirle vos sos un apático, un no participativo, un individualista, un consumista, un vago, un esto, lo otro. Ah, bueno, ahora vení que te voy a invitar a mi digamos, organización política. Porque vos desde ahí estás anulando al otro. Y no digo que nadie le diga eso a una persona física, pero sí que muchos piensan eso, no digo los que están acá, ojalá que no, de las juventudes, ¿no? Estas juventudes más consumistas, más apáticas, que no se interesan por nada, que están desencantadas. Bueno, de esa negatividad es muy difícil provocar el reconocimiento, el acercamiento o la, digamos, empatía. Y lo último que digo, creo que está Julieta también ahí, digamos, con la mano levantada, lo último que digo tiene que ver con poder pensar que lo distinto y lo diferente justamente no es lo menor o lo malo en un punto, ¿sí? Sino que tiene que ver con reconocer que hay algo distinto o algo diferente. Es la producción desde la diferencia y la diversidad. Muchas veces en la política cuesta lidiar con la diversidad, porque justamente estamos más pensados, bueno, en una homogeneidad, en tomar una decisión como un colectivo, como un conjunto, como un todo, ¿sí? Y golpear como un mismo puño, ¿no? O sea, somos todos el mismo puño. Pero bueno, pero el puño tiene dedos y tiene uñas y tiene carne y tiene huesitos y tiene un montón de cosas. Uno puede ver el puño o puede ver lo que compone el puño, que el puño es sus componentes y mucho más. Sabemos que un sistema no es solo la suma de sus partes, por supuesto. ¿Sí? Pero esa visión, entonces, de conjunto, o sea, cómo construir un común desde la diversidad, creo que también tiene que ver con lo intergeneracional en la política, porque cuesta mucho y muchas veces diversidad se lo ve en clave de fragmentación, no en clave de capacidad de producir la diferencia. Y eso también incide mucho en cómo pensamos entonces la interpelación a las juventudes desde la práctica política, ¿no? Bueno, me quedo acá. Bueno, muchas gracias. Julieta. Bueno, yo en primer lugar creo que capaz que ni trabajé psicóloga porque una licenciatura a esta altura de la vida no es suficiente, ¿no? Ya tenés que, o sea, para ser un buen profesional y qué sé yo, tiene que ser un posgrado y ya se empiezan a ampliar porque creo que los márgenes son mucho más altos a nivel de laboral de los jóvenes actualmente, ¿no? Yo creo que esa forma tan apática que tenemos o que lo perciben todos los jóvenes, es porque creo que están un poco resignados a lo que son las cosas. No veo como una necesidad a partir del conocimiento, bueno, para involucrarse políticamente con nadie, porque es como que está todo tan nomenclado de alguna manera o tan etiquetado de alguna forma, como que no sienten o no sentimos, si me incluyo, es como ¿qué puedo cambiar de todo esto, o sea, haciendo política? Acá en San Juan, la verdad es que lo que yo he estado observando, que estoy muy conforme, es que, bueno, desde la Dirección de la Juventud han hecho una semana de las juventudes, donde para ingresar a diferentes charlas, que ni siquiera eran tan políticas ni nada, era todo más, qué sé yo, más cultural, pero una cultura más
elitista, porque estamos hablando de una charla, por ejemplo, de, no sé, de un DJ de electrónica que les explica cómo hacer, no sé, lo que hacen, ¿me entienden? No veo que se esté cuestionando de verdad o que se esté abriendo al debate en serio algo. La verdad es que no, considero que está bastante dormido eso. Si bien quieren hacer política, la política que está funcionando acá es, no sé, imagínense que para entrar a una de esas charlas te tenías que descargar una aplicación y entrar a una charla con el código QR. ¿Y qué parte de la juventud están dejando al lado que no tienen ni celular? ¿Me explico? O sea, la política es, bueno, hacer una brecha, que es una fiesta en el Villicún, que es re lejos de acá, donde van un montón de pibes que tienen auto, que son de clase media alta, pero yo no veo que hayan podido antes, acá en San Juan se hacía una fiesta re popular en el Parque de Mado, que es acá en el centro, que invitaban a bandas, que por ahí habían un montón de charlas más políticas o se politizaba más y se pedía el consenso, el debate, qué sé yo. Bueno, y en realidad ahora lo que se está usando es toda esta otra parte en la cual yo me replanteo de que está pésimo, porque está como que puestito así nomás, pero no se va al fondo del asunto. O sea, se están haciendo charlas en donde los jóvenes no están pudiendo participar. Hacen una convención de juventudes en el Hotel del Bono, que es re careta, ¿entiendes? Y que no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar ahí, sino estar como invitado, ¿no? O sea, como que tampoco veo que haya un margen donde los jóvenes de todos los lugares que tienen diferentes problemáticas se pueden sentir escuchados. Estamos hablando del tema del trabajo. Sí, es cierto. La inmediatez actual es debido a una sociedad que nos está envolviendo y que no nos está dejando la posibilidad de quizás sentarnos a estudiar o tener un trabajo más menos precarizado, qué sé yo, un montón de cosas que considero que las políticas públicas con respecto a las juventudes deberían ir más por ese lado, o sea, de generar espacios y de generar facilidades para todo tipo de jóvenes, no solamente para, bueno, el abogado que se acaba de recibir o para que tiene un trabajo pobre de mierda, que le están pagando 2 pesos en un estudio jurídico para hacer todo, y en realidad sigue estando tan precarizado ese trabajador que ha estudiado como uno que no. Entonces yo creo que debería ser más amplia la visión con respecto al laburo, a un pibe que me sale del colegio con 17, 18 años, capaz que no ni sabe qué estudiar, o que se reciben de muy pendejos y tampoco saben bien a dónde mandar el currículum porque no los están aceptando, porque te piden que tengas, no sé, 25.000 años de experiencia y vos tenés 26, ponele. Y decir, bueno, o sea, son como un montón de cosas en las que yo considero que las juventudes están muy abandonadas, si se quiere decir. Así que bueno, eso quería aclarar. Bien, Julieta. Hay un pedido de palabra, me parece, de Aucán. ¿Puede ser? ¿Hay alguien más que haya pedido la palabra? Bueno, no. Pareciera que no. No, yo una cosa, Pablo. La verdad que me colgué de la última cosa que trataste, de la temporalidad y de la inmediatez, ¿no? Y como falta de pensar en un futuro, ¿no? Es verdad esto. Los chicos trabajan en el Rappi Ya y los grandes también, porque yo conozco gente de más de 25 que está trabajando en Rappi Ya y dándole a la bicicleta y demás, ¿no? El tema es cómo encarar. No pretendo que lo solucionemos acá. Yo creo que se nos han abierto un montón de cuestiones, de panorama, y te agradecemos la charla, pero que vamos a necesitar más, vamos a necesitar reflexionar en conjunto mucho más, porque se han planteado una serie de problemas. El tema es, bueno, escuchar, pero no solo escuchar. ¿Qué hacemos además de escuchar? ¿Qué hacemos después de escuchar? Supongamos que logremos escuchar y no mandonear, ¿no? Que nos cuesta trabajo, pero supongamos que lo logramos.
con la mejor de las buenas voluntades políticas, sociales y afectivas. El tema es cómo después redirigir esa escucha de alguna manera, ¿no? Porque, claro, si todo lo que tenemos para decir es, bueno, mira, te tenés que resignar que de acá a 10 años vas a hacer lo mismo, bueno, eso no es así, pero ¿cómo transmitir eso? ¿No? De hecho, cuando nosotros hablamos de emancipación y de revolución, lo que queremos decir es que deje de ser como es. El tema es cómo llegar también con en ese intercambio de discursos. Bueno, yo nada más, no sé si Pablo querés decir algo más. No, a ver, bueno, por un lado, gracias por la conversación, por el espacio. Podemos seguirla en otro momento sin ningún problema. Solo 2 comentarios con lo último que dijo Julieta, que son 2 cosas. Por un lado, creo que muchas veces cuando se piensa en políticas públicas de juventudes o pensamos en los jóvenes en la política, hay un imaginario, que es un imaginario dominante, obviamente, que tiene que ver con el joven urbano de clase media, ¿no? O sea, cuesta mucho, si bien uno está, bueno, acá estamos por supuesto que con las compañeras digamos, el MTL, y que estamos en los barrios, en los territorios, en las comunidades, pero cuesta mucho pensar a esos jóvenes de sectores populares con su potencialidad política, ¿no? Muchas veces se los piensa más en relación con su precarización, con cuestiones más de conflicto con la ley o con otras cuestiones, pero no se los piensa muchas veces como sujetos políticos. Digo, desde una imagen dominante, esto que decía Julieta de esta fiesta, que había que escanear un código QR y tener auto para ir, bueno, seguramente que el secretario o el director o la secretaria o directora de Juventudes de San Juan piensa que hizo una fiesta para juventudes y él o ella está muy tranquilo, pero obviamente que justamente, ¿qué es escuchar? Es esto, es los propios jóvenes, o les jóvenes, Julieta, entre otros, y otras, te dicen, no, pará, esto no es una fiesta para las juventudes. Es una fiesta para la imagen dominante de las juventudes, que es el joven de clase media, urbano, que tiene auto, o que tiene algún sustento para que su papá o su mamá le preste el auto, o lo que fuera, o que se agrupan entre 6 jóvenes y van en auto, no importa. Pero no es, digamos, ¿cuál es la recreación o el ocio para los jóvenes de sectores populares? Eso está muy, o sea, está muy como despreciado, ¿no? Como muy poco tratado, porque son justamente jóvenes que no son interpelados en su capacidad también de ocio, de tiempo libre o recreación, ¿no? O sea, entonces creo que eso, de hecho, muchos de los cantantes, por ejemplo, traperos, ¿no? Son también como dejados de lado muchas veces, ¿no? En estas músicas que hoy aparecen entre las juventudes de sectores populares o de barrios populares o de, digamos, trabajadores o lo que fuera. Eso por un lado. Y en segundo lugar, rápido, esto de que muchas veces se piensa a las juventudes desde los temas juveniles, ¿no? Bueno, son jóvenes, entonces como que les gusta la música, hagamos una fiesta para jóvenes, es, bueno, pongamos música, qué sé yo. Y no, muchas veces son las juventudes, Julieta misma lo decía, las que quieren discutir todos los temas. También los temas de adultos, entre comillas, como yo decía en Chile. Las marchas contra las AFP, contra los fondos de pensión en Chile, fueron lideradas por movimientos juveniles y están discutiendo los fondos de pensión, ¿sí? Entonces, digo, en Argentina la ley de medios, o la llamada ley de medios, con todas sus limitaciones y todo, fue impulsada en su gran mayoría por las radios comunitarias, por los medios de, digamos, comunicación populares, y una gran movilización en el 2008 que en parte supo aprovechar el kirchnerismo para captar a esa comunicación popular. Por supuesto que había otras comunicaciones populares, ¿sí? Pero digo, que tuvo que ver con los jóvenes organizados desde la comunicación popular, por ejemplo, para la ley de medios. Y la disputa de los medios no es una disputa juvenil. Con esto quiero decir que las agendas juveniles no son solo juvenilistas, ¿no? Entonces creo que ahí está bueno también estar abierto a los temas que les interesan a las juventudes, que a veces no son los que los adultos pensamos, otra vez estamos en el autocentrismo, ¿no? Que no son los que los adultos pensamos que les van a interesar. Pero bueno, me quedo con eso, creo yo mismo ya siendo 7 y 20 debería moverme hacia otras cosas y bueno, digamos, agradezco mucho de verdad, más allá de que ustedes agradezcan a mí, yo les agradezco en serio el espacio y digamos el intercambio y podemos seguirlo en otro momento de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Esto está grabado, así que lo vamos a difundir a una cantidad de gente que hoy no podía venir, porque bueno,
ya la presencialidad está matando la virtualidad en el sentido de posibilidades, pero en buena hora sea así. Así que, bueno, seguiremos este debate y sé que contaremos con vos otra vez para charlarlo un poco. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hacer una escuela de deconstrucción primero. Bien, bien. Sí, hace falta todo, también. Gracias a todas y todos por la presencia. Espero que haya sido útil. Bueno, chau, buenas noches.